Hola, hola, muy buenos días a todos. Ya veo gente conectada. Muchísimas gracias por su puntualidad. Esperemos, por favor, unos minuticos. Mientras tanto, les voy a compartir un video de Itelca. Lo invisible que conecta todo. En Itelca, conectamos el presente con el futuro, a través de la integración tecnológica. Somos una empresa ágil, experta en transformar necesidades en soluciones. Nuestras líneas de negocio son infraestructura digital y conectividad, ciberseguridad y resiliencia operativa, ciudades inteligentes, analítica aplicada, servicios gestionados. Nuestros proyectos más relevantes. 1, 2, 3 Línea de emergencias. Secretaría de Movilidad, con Parenderas. Enel y ETB, Metro Ethernet. Corpo, Redes de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Geolocalización de Emergencia. Universidades, Networking y BLAN. Trabajamos con los mejores aliados tecnológicos a nivel mundial. Somos una compañía líder con 39 años de experiencia en integración de soluciones IT que ha contado siempre con el soporte local y remoto, junto al respaldo técnico y financiero de sus principales socios tecnológicos. Nuestros valores son compromiso, ética y proactividad. Estamos respaldados por estándares internacionales ISO 9001 del 2015, 14001 del 2015, 45001 del 2018 y 27001 del 2022. En Itelca mejoramos la eficiencia de su empresa y la experiencia de sus clientes y colaboradores con soluciones tecnológicas. Itelca, llevamos a su empresa al siguiente nivel. Lo invisible que conecta todo. En Itelca, conectamos el presente con el futuro, a través de la integración tecnológica. Somos una empresa ágil, experta en transformar necesidades en soluciones. Nuestras líneas de negocio son infraestructura digital y conectividad, ciberseguridad y resiliencia operativa, ciudades inteligentes, analítica aplicada, servicios gestionados. Nuestros proyectos más relevantes. 1, 2, 3 Línea de emergencias. Secretaría de Movilidad, con Parenderas. Enel y ETB, Metro Ethernet. Corpo, Redes de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Geolocalización de Emergencia. Universidades, Networking y BLAN. Trabajamos con los mejores aliados tecnológicos a nivel mundial. Somos una compañía líder con 39 años de experiencia en integración de soluciones IT que ha contado siempre con el soporte local y remoto, junto al respaldo técnico y financiero de sus principales socios tecnológicos. Nuestros valores son compromiso, ética y proactividad. Estamos respaldados por estándares internacionales ISO 9001 del 2015, 14001 del 2015, 45001 del 2018 y 27001 del 2022. En Itelca mejoramos la eficiencia de su empresa y la experiencia de sus clientes y colaboradores con soluciones tecnológicas. Itelca, llevamos a su empresa al siguiente nivel.
Bueno, ¿qué tal? ¿Me están escuchando bien? Sí, Santi. Listo. Bueno, siendo las 9:05 de la mañana, nuevamente le doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante sobre ciberseguridad. Nos acompaña Claudia Hernández, que es una de nuestras partners, representando a Centripetal. Nos acompaña Natalia Céspedes y de Itelca, es de mi equipo del área de mercadeo. Y nos acompaña Wilmer, que no tiene cámara, pero pues también está aquí atento a cualquier duda que ustedes tengan. Para romper el hielo, em, díganme, la primera persona que me escriba una de las líneas de negocio que tenemos, le vamos a entregar un kit de Itelca. La primera persona que me diga cuáles son las líneas de negocio que tiene Itelca. Una sola y se gana un kit de Itelca. Vamos a ver si estuvieron las personas atentas al... Ya respondieron. Vamos a ver. ¿Quién respondió primero? María Galindo. Analítica aplicada. ¿Qué dice Natalia? ¿Si es una de las líneas de negocio o no? La corcho también a Natalia. Es una línea de negocio, sí. Entonces, por favor, María, si quieres, te voy a poner aquí mi correo para que no dejes pues, tus datos aquí para todos. Te voy a poner mi correo, María, para que me envíes tus datos de contacto. Nosotros tenemos tu correo, tenemos tu celular, pero no tenemos tu dirección. Entonces, envíame a este correo tu dirección y si estás en Colombia, me ha pasado que hay gente que se conecta de otros lados y el envío lo puedo hacer en Colombia. Entonces, María, María Galindo, fuiste la feliz ganadora de un kit de Itelca. Bueno, ya rompiendo el hielo, aquí Gabriel también nos respondió servicios gestionados, John Edwin Lenis también dijo servicios de ciberseguridad. Muy bien, pero bueno, solo teníamos como un primer premio así como para que rompiéramos el hielo. ¿Cuál es la dinámica? Iniciamos ahorita con Claudia el webinar y al finalizar vamos a rifar los dos bonos de $50 que tenemos y pues las preguntas las va a hacer Clau con respecto a la presentación que hizo. Y esos bonos se los hacemos llegar por correo electrónico. Bueno. No siendo más, Clau, te doy la palabra y muchísimos éxitos. Bueno, Santi, muchísimas gracias. Para todos, mi nombre es Claudia Hernández, directora de ventas para Latinoamérica y el Caribe con Centripetal. Nuevamente, muchísimas gracias por tomar el espacio de acompañarnos. Y bueno, sin más preámbulo, entremos en materia. Permítanme, comparto pantalla y iniciamos. Aquí lo interesante y el punto de partida siempre va a ser la siguiente pregunta y es la razón de ser de nuestra compañía. Centripetal, de hecho, es una empresa americana. Nosotros nacemos desde la base de inteligencia. Nuestros co-founders hacen parte de la inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, muchos de los desarrolladores de nuestras patentes, nuestro CEO y nuestra Dirección General de Ingeniería han sido parte de la CIA y ex inteligencia de las fuerzas militares de los Estados Unidos. La pregunta parte de el 95% de las amenazas a nivel global son conocidas. Y por tal razón, de alguna forma pudiesen haber sido prevenidas. Entonces, si esta información es real, si la información de amenazas ya existe, ¿por qué nosotros seguimos siendo tan vulnerables frente a los posibles ataques que se dan a nivel mundial, a nivel regional y a nivel empresarial? Este no es un dato que está de la nada, este es un dato que nace de fuentes conocidas como Gartner, Webroot, donde la verdad es que nosotros, partiendo de esta premisa y teniendo el conocimiento de que todas las tácticas, técnicas, procedimientos que están establecidos en una matriz como Mitre, que nos permite a nosotros conocer de primera mano, incluso los ataques de día cero que han sido ejecutados en algún lugar del mundo,
a llevar la promesa de éxito a nuestros clientes donde cuando conocemos ese ataque podemos prevenirlo. La realidad de las instituciones o la realidad de la mayoría de las empresas a nivel global es la siguiente. Todas las empresas el día de hoy tienen algún tipo de seguridad. Entonces, el 100% de las empresas tienen como mínimo algún tipo de firewall o alguna solución de ciberseguridad en sitio. El 90% tienen algún tipo de solución de endpoint, bien sea un NDR, un EDR, aunque sea un antivirus. El 70% tienen algún tipo de protección adicional, algún anti-malware o algún tipo de solución adicional. El 25% tienen algún tipo de operación en sitio, una operación de seguridad. Aquí es donde empieza a reducirse realmente el espectro de la cantidad de empresas con las posibilidades para tener un equipo enfocado realmente en las necesidades de ciberseguridad, que cada día son más complejas y cobran más relevancia, ¿no? Y solamente el 20% llegan a tener o llegan a estar usando algún tipo de inteligencia de amenazas. De este 20%, nosotros hemos llegado a una estadística donde el 80% puede que no tengan la información que llega a ser verdaderamente relevante. El 19% la tienen, pero no la usan. Y el 1% es posible que la usen, pero para el momento en que necesitan usarla, el evento ya fue ignorado. Aquí quiero hacerles una analogía. Por ejemplo, todos nosotros o algunos de nosotros tenemos cámaras en nuestra casa, ¿cierto? Usualmente estas cámaras son inteligentes y lo que hacen es que detectan algún tipo de movimiento cuando algo no es correcto dentro de la casa. Entonces recibimos una alerta en nuestro celular y la primera reacción nuestra es entrar, mirar el celular y validar qué está sucediendo dentro de la casa. En el momento en que nosotros vemos que realmente hay alguien que nosotros no conocemos en la casa, nuestra primera reacción es que llamar a la policía, ¿cierto? Entonces, en el momento en que nosotros llamamos a la policía llega a nuestra casa, pero muy seguramente para el momento en el que la policía llega a la casa, el ladrón ya se había robado lo que se iba a robar. Entonces, la policía tiene que iniciar un proceso de investigación. Ese proceso de investigación tiene que correlacionar muchas fuentes. Entonces tiene que preguntarle al vecino si escuchó a alguien, en qué momento se identificó el ingreso en las cámaras, salir a averiguar quiénes vieron carros que estaban parqueados frente a nuestra casa, en qué momento sucedió. Y la estadística nos ha contado que como mínimo se requieren 12 fuentes independientes para que la policía pueda llegar a tener una foto completa de lo que realmente sucedió. Lo mismo nos pasa a nosotros en el ambiente de ciberseguridad cuando tenemos algún evento de seguridad. Tenemos empresas que están, digamos, con una postura de seguridad un paso atrás. Hay algunas que están en un nivel medio y hay otras que están en un nivel muy hacia adelante. Dentro de los que llamamos de los que están en un nivel muy hacia adelante son aquellas que ya tienen implementadas alguna operación de seguridad tipo SOC, por ejemplo. Sin embargo, este es un proceso que empieza a llevarnos hacia adelante en una tarea que tiene un impacto operativo, que tiene un impacto económico, que tiene un impacto reputacional. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se identifica que el ladrón entró a nuestra casa, nosotros llamamos a la policía. Bueno, nosotros revisamos las cámaras, vimos que era un agente extraño, llamamos a la policía llegó, la policía preguntó, logró tener la película completa, supo que era lo que se habían robado, finalmente el daño ya estaba hecho. Aquí es donde nosotros empezamos a posicionarnos realmente como una solución diferenciadora. ¿Por qué? Porque nosotros en el día de hoy somos una solución centrípeta con la solución de Clean Internet. Somos los que estamos en la capacidad hoy en día de colectar toda la información a nivel de inteligencia de amenazas disponible a nivel mundial. Nuestra plataforma conecta hoy en día, aquí está un poco desactualizada, alrededor de 52.5 billones de indicadores de compromiso
que nosotros obtenemos de cualquier cantidad de cientos y miles de fuentes existentes a nivel global frente a lo que está sucediendo a nivel de amenazas en el mundo. Adicional a esto, nuestra velocidad nos permite tomar decisiones a velocidad de línea. Entonces, nosotros tenemos la capacidad o tenemos nuestra herramienta fortalecida sobre una inteligencia artificial que nos permite tomar alrededor de un sextillón de decisiones por segundo. Por esta razón, nosotros realmente llevamos a nuestros clientes la información de lo que nunca llegó a suceder. Y esto está totalmente acompañado por una capa humana. ¿Por qué? Porque realmente Centripetal Clean Internet es un servicio. Entonces nosotros nos convertimos realmente en una capa humana asociada a una inteligencia artificial que está en capacidad de tomar decisiones a velocidad de línea, alimentada realmente por una cantidad importante de indicadores de compromiso que nos permite a nosotros llevarles a ustedes ese compromiso que hacíamos cuando los buscábamos atraer hacia esta sesión, y es el contener el 99% del tráfico malicioso antes de que llegue a tocar su firewall. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de detener cualquier amenaza, incluso esas amenazas de día cero, antes de que el daño se encuentre hecho. Volviendo a la misma analogía y poniéndola desde un escenario de la forma en la que nosotros conocemos cómo es el acceso a cualquier organización, usualmente nosotros, ¿qué hacemos? Cuando queremos ingresar alguna empresa o vamos a hacer alguna visita, nos dicen envíame tu cédula de ciudadanía, dime si vienes con alguien más, cuéntame si traes algún computador, dame el serial del computador y yo mando una autorización para que a ti te permitan entrar. Entonces tú llegas y el primer filtro es el celador, el segundo filtro es el que pasa la maleta por la máquina que revisa si llevas algún arma cortopunzante. Llegas a la recepción y ese usualmente es el camino de validación que llevas antes de entrar a un edificio. Usualmente, el celador hace un primer filtro de validar que tú seas alguien que revisa tu maleta, vienes para qué parte, a qué edificio vas, siga la línea. Pasas por la máquina, llegas a la recepción. Entonces, si lo hacemos en una analogía frente a lo que es red, hablamos de WAF, IDS, IPS, y muy seguramente la recepción, que es el punto ya de entrada, puede ser nuestro firewall. En nuestro firewall nos hacen la validación de todo lo que acabo de decir antes. Vienes, eres conocido, estás autorizado, alguien te conoce el interior, permíteme validar tu computador, déjame hacer el registro. Dentro de ese escenario, cualquier actor malicioso igual podría ingresar porque la validación está establecida netamente en el protocolo que se establece para poder ingresar al edificio. Supongamos que en este caso particular, Centripetal con la solución de Clean Internet es alguien que está antes del celador y que conoce absolutamente todo el historial criminal de cualquier persona que esté intentando acercarse al edificio, de manera tal que esa persona nunca llega al edificio a tocarle a la puerta al celador. Volviendo nuevamente al impacto que tenemos nosotros y a lo que sucede en el momento en que nosotros somos vulnerados y logramos que una vulnerabilidad sea explotada, hacemos totalmente coherencia con el mensaje que planteamos al inicio. Cuando nosotros hablamos de que solamente el 20% cuenta con alguna solución de respuesta a incidentes, que tiene alguna solución de gestión de amenazas, pero adicional a eso que está en un nivel de postura de seguridad relativamente bueno porque tiene implementado un SOC. Sigue teniendo una dependencia importante frente a la forma tradicional en la cual se puede hacer la gestión frente a las amenazas y la velocidad de las amenazas hoy en día. Como les decía, y volviendo a la misma analogía de los ladrones en nuestro apartamento, ese periodo de investigación, desde el momento en el que nosotros identificamos la amenaza, ese momento que sucede en el momento en que nosotros identificamos el punto en el pasado donde se inicia el proceso de investigación. Del proceso de investigación, desde el momento cero hacia adelante, cuando llevamos el proceso de resolución, tenemos un promedio total de casi 285 días, 85 y 883 días para lograr la resolución de un evento que se pudiese haber presentado y que se pudiese haber prevenido siempre. Ahora, la realidad es esta. ¿Qué está sucediendo hoy? Los gaps de la seguridad hoy en día tienen tres componentes muy críticos. El primero
las demoras que existen en el despliegue de los parches para poder hacer la identificación y la corrección de cualquier vulnerabilidad que haya podido llegar a ser explotada, que puede pasar de días a semanas mientras se prueba, se aprueba, se despliega, se parchea, que es realmente un tiempo que los atacantes usan para poder explotar esa vulnerabilidad que está existente. La ventana, por ejemplo, frente a los ataques de día cero. Desde el momento en el que se identifica una vulnerabilidad o un exploit de día cero. ¿Qué es un exploit de día cero? Es una vulnerabilidad que es identificada, pero que aún no tiene asociado un indicador de compromiso. Entonces, usualmente nosotros cuando conocemos un exploit de día cero es porque tenemos asociado a ese exploit de día cero una táctica, una técnica y un procedimiento que nos permite darle una calificación de riesgo. Con esa calificación de riesgo, nosotros ya tenemos la posibilidad de enmarcarlo en una matriz como Mitre, que entre más a la derecha o más hacia la izquierda nos permite saber qué tan alto o qué tan bajo es su porcentaje de riesgo, pero ya es conocido. En el momento en el que a ese exploit de día cero se le identifica o se le asocia con un indicador de compromiso, ya se convierte en una vulnerabilidad. Sin embargo, mientras que se identifica el exploit, se parchea y se le asocia un indicador de compromiso, es el tiempo exacto que tiene el atacante para explotar en cualquiera de los dos casos la vulnerabilidad y siempre terminan ganando. Entonces, hoy en día, para todos nosotros, y creo que la gran mayoría de quienes se encuentran aquí conectados, tenemos conceptos muy comunes, por ejemplo, en la región, donde hoy en día muchos de nuestros SOC para la región de Latinoamérica particularmente se encuentran enmarcados dentro de la comunidad de FIRS, ¿cierto? ¿Qué es la comunidad de FIRS? La comunidad de FIRS es una comunidad que tiene la posibilidad de acceder de primera mano a un honeypot establecido para la región, que lo que le permite es tener de primera mano conocimiento de indicadores de compromiso asociados a alguna vulnerabilidad que haya podido ser ejecutada para la región. Sin embargo, aquí hay una limitante muy importante y es que esos indicadores de compromiso, si lo llevamos a una gráfica como esta, nos vamos a dar cuenta que realmente representan, si tienes una fuente conocida, o sea, si logras pagar o acceder a una fuente de indicadores de compromiso, no tienes sino alrededor del 1% de toda la información de amenaza realmente disponible. Y lo mismo sucede acá, si colectas 2, 3 o 4, pues sigues teniendo alrededor de más o menos un 2% de todo lo que pudiese llegar a ser una amenaza conocida. En este escenario, la realidad es que vuelve a cobrar relevancia el ejercicio y la analogía que hacemos frente a los atacantes que entran a robar en nuestra casa cuando tenemos nuestras cámaras. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que la información se sobrelape es menor al 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener muy buenas fuentes de información que no necesariamente son las que aplican a la infraestructura. Segundo, puedo tener la información que aplica a la infraestructura, pero no tengo las personas en la capacidad de aplicar esa información en tiempo real. O punto número 3, puedo tener la información, puedo tener las personas, pero tengo un nivel de alertamiento tan alto que esa depuración constante de los equipos de seguridad frente a lo que pueden llegar a ser falsos positivos y en el momento en que se identifica la vulnerabilidad y se considera realmente un riesgo con una calificación muy alta, el proceso de investigación muy posiblemente hizo que aún teniendo la información relevante, que aún identificando la amenaza, se nos hubiese pasado el incidente. Nosotros como Centripetal, con nuestra solución de Clean Internet, realmente llevamos este ejercicio totalmente diferenciador. Estas son algunas de las fuentes, lo que vemos aquí son algunas de las fuentes de información y de inteligencia de amenazas disponibles a nivel global. Nosotros colectamos toda esa información. Entonces, nosotros como Centripetal compramos y pagamos a todos estos proveedores de inteligencia de amenazas a nivel global, no para distribuir su inteligencia, sino para poder procesarla y aplicarla. Entonces, básicamente eso nos permite a nosotros entregar el 99% de la información existente a nivel mundial para de esa forma nosotros poder, sobre nuestro rule gate,
inspeccionar todo el tráfico norte-sur para poder de esta forma contener justamente en el perímetro todo lo que esté asociado a un indicador de compromiso. Aquí, y cuando presentamos esta gráfica, surge una pregunta muy interesante y es la siguiente. Y la pregunta que surge es, si la inteligencia de amenazas es un 99% de lo existente a nivel global, si se aplica sobre una misma plataforma de enforcement que es nuestro RuleGate, ¿por qué nosotros tenemos distribuido o por qué está establecido como verticalizado por tipo de industria? Y hay una razón para esto. No todos los indicadores de compromiso aplican a todos los tipos de industria y no todos los atacantes están enfocados al mismo tipo de ataque por el mismo tipo de industria. Entonces, esto nos permite a nosotros llevar de mano de nuestra capa de servicio y de nuestra inteligencia humana a llevar un ejercicio mucho más completo frente a la detección y a la aplicación de estos indicadores de compromiso totalmente asociado al objeto de negocio de cada uno de nuestros clientes. Entonces, cuando nosotros llevamos la solución de cara a nuestros clientes a una implementación y a un enforcement, iniciamos en un nivel 0 de contención y en la medida del tiempo llevamos a nuestros clientes a contener el tráfico en la medida que es importante para cada tipo de cliente y para cada tipo de industria. Aquí ustedes obtienen un valor extremadamente grande. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de entregar la inteligencia de amenazas procesada y en capacidad de tomar decisiones, entregamos esa capa humana que se convierte en unas manos extendidas de su SOC para aquellos clientes que ya tienen un SOC o que les permite a ustedes garantizar una mejora de la postura de seguridad cuando no tienen las capacidades de tener un SOC en sitio. Entonces, desde cualquiera de las dos perspectivas, es una solución que mejora notablemente la postura de seguridad desde todo ángulo y que permite, a partir del momento de estar implementada, setear muchos criterios de éxito que nos ayudan a nosotros a complementar la operación de seguridad a nivel de capas inferiores. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, inicialmente, al contener el tráfico, podemos llevar métricas muy importantes. Entonces, hablamos de dos escenarios que acabo de plantear. Un escenario inicial donde tenemos algunos clientes de los que nos acompañan acá que tal vez no tengan una estructura de tipo SOC para complementar su servicio de ciberseguridad, pero sí desean mejorar su postura de seguridad. Nosotros somos la solución. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de, al estar en el perímetro, mejorar notablemente las capacidades frente al desempeño del firewall, al desempeño del IDS, al desempeño del WAF, del IPS, a nivel de capas inferiores, a nivel del EDR, NDR, MDR y todas las soluciones que estén a nivel de tráfico. ¿Por qué? Porque nosotros vemos todo el tráfico norte-sur. Entonces, de esa forma, el alertamiento y esos falsos positivos y esa gestión operativa se vuelve muchísimo más fluida porque nosotros estamos conteniendo gran parte de ese overload que tiene todas nuestras capas inferiores totalmente consumidas, firmando y haciendo todo el tema de análisis para contener ataques que tienen aquí un punto importante y es esa dependencia de que exista el handshake o que la sesión se establezca para que se pueda contener en alguna de las capas inferiores. Esta es una estadística de nuestros clientes real. Nosotros logramos contener en un día 7 millones de ataques. Suena gigante, pero es real. Adicional a eso, logramos lograr una efectividad de prevención del 99.94% del tráfico malicioso, eliminando realmente la mayor cantidad del tráfico de riesgo que estaba tratando de ingresar a esta organización. Esta era una organización que tenía una solución de SOC implementada. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Usualmente, cuando nosotros, y hablo de nosotros desde el lado de los clientes, queremos llevar a cabo una implementación de SOC, el primer punto o el corazón del SOC es nuestro CIEM. Entonces, el CIEM tiene dos características importantes frente al dimensionamiento. Cuando nosotros vamos a dimensionar nuestro CIEM, usualmente hacemos un primer inventario a nivel de fuentes o de infraestructura. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros podamos llevar la mayor cantidad de fuentes
hacia nuestro CIEM para que pueda haber una correlación, para que en el momento en que exista un evento, el CIEM esté en la capacidad de identificar dónde se generó ese evento, asociado a qué infraestructura, para que nuestro equipo de seguridad o los analistas puedan validar sobre qué infraestructura se realizó, o sea, se generó el evento y de esa forma llevar el proceso de investigación, corrección de esa vulnerabilidad. Aquí hay un tema muy fuerte frente a ese proceso es la misma razón que responde al por qué no todos, posiblemente de los que estamos aquí congregados, estemos en un nivel de operación de seguridad complementada por un SOC, y son los costos. El ideal sueño, o como decimos aquí en Colombia, la carta al niño Dios, es poder llevar absolutamente todo lo que nosotros tenemos a nivel de infraestructura hacia el CIEM. O sea, si tuviésemos una nevera inteligente, porque la nevera inteligente se convierte en una superficie de ataque, pudiésemos llevarla al CIEM, lo haríamos. Pero resulta que el CIEM, al dimensionarlo, tiene un peso importante frente a lo que es la ingesta de la data o lo que se conocen como EPS. Entonces, esta ingesta de data está asociada por la volumetría de logs que generan cada una de las fuentes que nosotros estamos tratando de llevar al CIEM. Ese es un primer punto frente al dimensionamiento del CIEM. Un segundo punto, y es, para algunas empresas que tenemos temas de cumplimiento, nosotros debemos tener la capacidad de almacenar esos logs, pero no solamente estamos asociados al tema de cumplimiento, por ejemplo, en empresas del sector financiero reguladas, sino también para todo el proceso de investigación. Entonces, cuando se da un evento, yo debo tener la capacidad de poder almacenar esos logs para que cuando yo tenga que llevar a ese proceso de investigación en el tiempo hacia atrás, yo tenga la disponibilidad de esa información. ¿Qué sucede? Que el CIEM, al dimensionarlo, se convierte en un activo limitado, pero no limitado por las capacidades propias del CIEM, sino por las capacidades propias de la inversión. Porque la inversión frente a la cantidad de la ingesta de la data asociada a lo que a mí me cuesta mantener esos logs almacenados, tiene un impacto económico al momento de implementar un SOC. Entonces, cierro el paréntesis y dejo ese ejemplo de lado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le entregamos a ustedes esta métrica que es real en un cliente que ya tenía implementado este SOC, que estaba llevando una ingesta de 5.7 gigas hacia su CIEM y que por el hecho de nosotros contener todo ese tráfico en el perímetro que se traduce de forma natural en una disminución real frente a la cantidad de logs que estaba gestionando el firewall, por consiguiente logramos bajar de 5.7 gigas a 11.7 megas por hora. Para quienes están aquí congregados y ya tienen esta operación de SOC implementada, pueden entender de forma clara el impacto netamente económico que llega a tener esta métrica que estamos aquí presentando, y sobre todo también a nivel de almacenamiento, a nivel de ingesta y a nivel operativo. Adicional a esto, y como les decía, cuando nosotros hacemos todo este análisis de fuentes, hacemos la carta al niño Dios y nos damos cuenta que el presupuesto usualmente no alcanza para cubrir el total de las fuentes que nosotros quisiésemos integrar al CIEM. Empezamos a hacer una reducción, un análisis frente a lo que sí es importante, a lo que sí o sí debemos tener integrado en nuestro CIEM. Y usualmente, ¿qué pedimos? Usualmente pedimos que sea el servidor de dominio, el servidor de correo, que esté incluido el EDR, pero sí o sí que estén los firewall, tanto de perímetro como de segmento. Dentro de ese análisis general, ¿qué hacen nuestros proveedores de CIEM? Integran una calculadora y en esta calculadora nosotros ponemos cada uno de esas fuentes, pero la métrica y la estadística nos muestra que realmente el mayor generador de EPS o de data o de logs que suma en este porcentaje de ingesta son los firewall. Entonces, cuando yo hablo de una reducción de logs a nivel del firewall de siguiente generación que pasó en este cliente en particular de 60 millones a 500.000 por día, hace realmente sentido en esa promesa de éxito o criterio de éxito adicional a la contención del 99% del tráfico malicioso frente
a la mejora y al desempeño a nivel de capas inferiores, porque realmente por el solo hecho de estar nosotros en el perímetro, tenemos la capacidad de acompañarlos a ustedes en una mejora operativa dentro de todo lo que es consecuencia natural, por el solo hecho de poder contener nosotros ese tráfico que estaba afectando el desempeño y que estaba generando esa volumetría hacia sus capas inferiores. Este es el caso real de lo que de lo que les acabo de decir y de lo que nosotros estábamos mostrando. Es este mismo cliente. Para quienes conocen y para quienes saben, esta es un pantallazo de una herramienta de monitoreo de un firewall Palo Alto. Nosotros tomamos como criterio de éxito entregar nuestra solución, pero validando realmente cómo había sido el desempeño del firewall en el tiempo. Si ustedes lo notan, nosotros en diciembre 5 nos implementamos y a diciembre 7 ya habíamos mostrado claramente una reducción de casi el 85% a nivel de sesiones en el tiempo asociadas a los tipos de ataques que estaba identificando el firewall. Si nosotros llevamos esta métrica real, este impacto de reducción del 85% sobre el impacto del performance, a capacidades de CPU, a capacidades de performance, a capacidades frente a sesiones concurrentes, cantidad de logs que gestiona el firewall hacia nuestro SIEM, vamos a tener como consecuencia natural una mejora operativa inmediata que se traduce en mejora frente al estrés que tienen los equipos internos de seguridad, que como lo dijimos al inicio, tienen una tendencia a ser muy reducidos, particularmente para nuestra región, y adicional a esto, pues frente a cualquier inversión futura, ante crecimientos de firewall, crecimientos a nivel de capas inferiores, implementaciones de NDR, implementaciones de EDR, implementaciones de soluciones de CIEM o sobre operaciones existentes del mismo SOC, tienen la posibilidad de traer esto en un ejercicio de retorno de inversión que apoya totalmente la operación y que sobre todo permite a cualquier organización posicionarse de una forma muchísimo más competitiva y con un nivel mucho más alto de su postura de seguridad. Esta es la arquitectura. Esto es lo que usualmente nosotros conocemos en nuestros clientes. La mayoría de nuestros clientes tienen tres tipos de arquitecturas. Entonces, algunos tienen alguna solución on-premise, algunas soluciones en nube y algunos equipos remotos, ¿cierto? Algunos de ellos tienen alguna solución de SOC implementada. Algunos de nosotros tenemos también algún tema de seguridad adicional en sitio, como email security, o tenemos un WAF, o tenemos alguna solución de IDS, IPS, tenemos algún antivirus, pero la realidad es que todos hoy en día tenemos una nueva realidad y es que nuestro perímetro cambió. Muchas de las organizaciones siguen teniendo usuarios remotos, muchas de las organizaciones siguen teniendo usuarios en sitio, y lo que nos ha llevado a esta nueva realidad es a buscar alternativas que nos permitan a nosotros estar siempre protegidos, pero con la certeza de saber que nuestros trabajadores remotos están enfocados en hacer lo que deben hacer, pero más allá de hacer lo que deben hacer, consumiendo los recursos de forma organizada y protegida para que nuestra organización siempre se encuentre dentro de un escudo que nos permita a nosotros protegernos frente a estos posibles ataques. De ahí empiezan a surgir conceptos como el Zero Trust, las soluciones de SASE, cómo nosotros nos venimos conectando tradicionalmente a través de VPNs, cómo accedemos nosotros a los recursos de las organizaciones, pero la realidad es que todas estas soluciones, siendo muy buenas y complementarias, siguen teniendo una dependencia frente a lo que es el conocimiento de las firmas, al conocimiento de que se pueda y se esté en la capacidad de contener un ataque y sobre todo que nuestra postura de seguridad esté identificada. ¿Por qué quise traer esto a la mesa? Porque yo también he estado del lado de ustedes, he estado del lado de los clientes y he podido identificar cosas como algunos clientes que nos han dicho, nosotros tenemos una postura de seguridad muy fortalecida, ¿cierto? Nosotros tenemos un nivel de capas que lo que nos hace es llevar a tener muchas llaves para abrir muchas puertas, para pasar muchos caminos antes de lograr ingresar a una organización.
Estos mismos clientes, desde el lado de ustedes y particularmente requerimientos que recibía yo en vidas pasadas, me decían cosas como, estoy tan protegido y tengo tantas puertas que la realidad es que yo no sé qué tan protegido estoy y quién tiene la llave para abrir qué puerta. Hace algunos años debe ser para nosotros aún conocido pues este ataque a distribución de malware que tuvimos a nivel de empresas de gobierno por los canales que teníamos contratados con IFX. Para ese momento, un cliente estaba muy preocupado porque en el momento en que se hace el ataque de distribución del malware, nos dice, yo tengo la preocupación y es que justo ese día estábamos todos reunidos en la oficina, estábamos todos conectados en ese canal y nosotros no recibimos nada. Todo el mundo se afectó, todo el mundo recibió el malware, hubo captura de información, se estaba pidiendo rescate por la información, pero aún así la sensación de que el malware había logrado ingresar era una sensación oculta que no se lograba identificar porque ninguna de los controles de seguridad se había activado, entonces había una sensación aparente de seguridad como a nosotros no nos tocó, pero nunca llegamos a saber si sí o si no. Entonces, en ese tipo de ejercicio, lo que nos pedía este cliente era, por favor, generemos un assessment de seguridad, que es algo que todos los fabricantes de ciberseguridad están de moda en estos días y van a nuestros clientes y nos dicen, ah, no, mira, yo te ofrezco un assessment de seguridad. Yo te ofrezco validar qué tan seguro estás. Entonces, esto es algo que este cliente me solicitaba y me pedía, por favor, vamos a generar un ambiente virtual, vamos a generar un malware controlado y yo quiero ver cómo se activan mis controles de seguridad para saber cuál es mi postura real de seguridad. Nosotros, en este caso, lo que hacemos es mostrarles a ustedes como nuestros clientes lo que nunca llegó a suceder. El discurso cambia totalmente. ¿Por qué? Porque en un ejemplo como el que les acabo de plantear, hay una dependencia muy alta de que la sesión se establezca, de que el malware se ejecute, de que yo tenga algún tipo de intención o acción maliciosa que me permita medir a mí el nivel de penetración que yo tengo dentro de su organización para saber o identificar dónde falló. En el momento en que ustedes identifican el punto en el cual falló, empieza el temor a saber cuándo puede fallar y qué va a pasar en el futuro. Nosotros, como es este caso, al implementarnos justo aquí, porque nosotros, digamos, dentro del diagrama general de red, nuestro punto de ubicación es justo delante del firewall, tan cerca como sea posible del router del proveedor de Internet. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver absolutamente todo el tráfico norte-sur y alimentar desde nuestro rule gate toda la información de amenazas que nos permita a nosotros estar viendo constantemente el flujo de tráfico y contener todo lo que venga marcado con un indicador de compromiso. Voy a tomar ahora sí ya los últimos minutos de esta sesión para mostrarles realmente sobre nuestra plataforma cómo se ve esto que les estoy mostrando acá. Pero al implementarnos nosotros acá, logramos eliminar el 99.6% de las amenazas, logrando una disminución desde 63.000 eventos por 63 millones, perdón, de eventos a 213.000 eventos, que obviamente al hablar de 63 millones a 213.000, o sea, de pasar de millones a miles, tengo un impacto positivo frente a la operación. Y frente a la contención, como nosotros, frente a la cantidad de logs que se estaban generando desde el firewall de perímetro, la cantidad de logs que empezaron a gestionarse a nivel de los switches de la red LAN, la cantidad de logs que se lograron contener frente a la solución de email security, la cantidad de logs que nosotros logramos contener desde el WAF. Y a nivel de red, lo que nosotros logramos disminuir a nivel del EDR, logramos pasar de una ingesta de 5.7 a 11 megas, de gigas a megas, que de la misma proporción que estamos viendo arriba, cuando hablamos de millones a miles, pues de millones a miles a nivel económico también tiene un impacto. Ahora, pues si me permiten, voy a saltar aquí rápidamente a nuestra plataforma. Esta es la plataforma de Clean Internet. Entonces, dentro de esta pestaña, nosotros podemos ver
en la última semana, esto es algo que se actualiza a diario, la cantidad de indicadores que nosotros hemos venido aplicando, y esa es solamente la información colectada dentro de la cantidad total de nuestros clientes. Ese es un promedio general. En la última semana nosotros tenemos un total de indicadores de 13.000 millones, 13.232 millones de indicadores de compromiso que nos han permitido a nosotros integrar 4.365 millones de feeds que están asociados a botnet, evasión de defensa, delivery malicioso, malvertising, phishing, intentos de posible comando y control. Y dentro de la inteligencia desplegada, que es la inteligencia que nosotros estamos aplicando hoy en día dentro de cada uno de nuestros clientes, vamos a encontrar que hemos logrado implementar, perdónenme lo que se demora esto en cargar, pero no es culpa de la herramienta, sino de mi internet. Bueno, mientras esto no lo cargó, pero bueno, aquí dentro de la cantidad de feeds que han sido ya implementados dentro de la capa de protección, nosotros tenemos 2.142 millones de indicadores de compromiso que nos han permitido a nosotros llevarlos a ustedes. Esto realmente, y aquí viene algo interesante frente a este porcentaje. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes se harán la pregunta, nos están haciendo un compromiso de contención del 99.9 del tráfico malicioso, pero estamos mostrando un indicador de contención del 78.51. La realidad de esto es que como es un ejercicio y este Clau, es un señor, qué pena la interrupción, es que alguien está escribiendo que no se ve lo que estás presentando. No sé si todos presentan el mismo problema o si es únicamente Joe el que no está viendo la pantalla, Claudia. Alguien, no manita sé arriba si alguien. si quieres dejo de compartir y lo volvemos a intentar. Yo sí te estoy viendo, me gustaría Ay, saber si alguien más. dicen que sí se ve, pero bueno, Ah, ok, volvámoslo a intentar. dale. Volvámoslo a intentar Joder, de rápidamente, entonces. pronto revisa tu internet porque las demás personas sí estamos viendo lo que Claudia está presentando. Bueno, aquí hay una pregunta aprovechando Dale. eh, el espacio. Dice, en caso de nuestra entidad, tiene un enlace de 1.2 gigabytes a internet. ¿Cómo se licencia el producto por ancho de banda? Ah, bueno, ¿Es ya. por Ese caso punto de ya. uso? ¿Es necesario tener 100 para gestionar la herramienta? ¿Qué productos existen en el mercado que hacen la misma actividad que Clean Internet? Ujú. Qué buena pregunta. O sea, todas las preguntas anteriores muy buenas. Para responder la primera, nosotros tenemos únicamente una dependencia por el ancho del canal. Yo manejo cuatro sabores, o sea, yo tengo un rule gate que maneja un tráfico de 10 gigas, entonces yo voy, perdóname, de 1 giga, 10 gigas, 40 gigas hasta 100 gigas. Y eso solamente tiene una dependencia por el tamaño de canal. Para el caso tuyo, cuando me dices que tienes más de 1 giga, usualmente nosotros usamos el de 10 gigas para poder gestionar todo ese tráfico. No tienes ninguna dependencia ni ninguna limitante. Eso quiere decir que si manejas 3 gigas de tráfico, puedes crecer hasta los 10 gigas y no va a tener ningún costo adicional. Listo. Ay, Claudia, se nos salió, por favor. Esperemos un momentico a ver qué fue lo que sucedió. Yo la contacto por aquí, por interno, a ver qué pasó. Por favor, espérenos un momento. Ya hablé con Claudia, ya se está volviendo a reconectar. Denos, por favor, un minutico mientras regresa. Muchísimas gracias. Me excuso con ustedes, sucede hasta en las empresas de tecnología. Permítanme un segundo que me sacó de la sesión. Por favor, déjenme saber cuando estén viendo la pantalla.
Sí, aquí Santi, estamos ¿ya? mirando tu pantalla. Sí. Bueno, entonces estaba contestando la pregunta anterior. La pregunta anterior es, el dimensionamiento se hace con una dependencia del tamaño del canal. Entonces, si tú tienes un canal de más de 1 giga, nos vamos por el sabor de 10 gigas. No tiene ninguna limitante frente al crecimiento del tráfico. No es que si tienes hoy en día 3 gigas, yo te licencio por 3 gigas, no, sino tienes un rule gate de 10 gigas que te permite a ti crecer hasta 10 gigas de tráfico sin ningún condicionamiento adicional. Adicional a esto, nosotros, digamos que el Rule Gate es la herramienta que me permite a mí prestar el servicio, pero esto se contrata como un servicio, entonces realmente se paga por una suscripción anual, donde lo que tú recibes es la capa de analista, que es un analista dedicado por cada uno de los clientes para aplicar estos indicadores de compromiso a la infraestructura existente. Recibes obviamente toda la inteligencia de amenaza disponible y el acompañamiento para poder llevar esa postura de seguridad a la contención en el nivel que para ti sea importante. Esa pregunta me ha servido muchísimo también para poderles a ustedes explicar el porqué de este porcentaje del 78.51% y es porque algunos clientes dentro de este ejercicio que nosotros realizamos de contención del tráfico nos dicen, este tráfico permítanlo pasar, este tráfico sí me interesa poder verlo y dejarle la tarea al firewall de que si encuentra algún tipo de comportamiento malicioso, pues lo contenga el firewall. Entonces, en ese nivel de protección y de contención que nosotros podemos hacer uno a uno con cada uno de los clientes, nos lleva a este promedio en general, donde algunos clientes están en un promedio de contención del tráfico del 60 o del 70. Tenemos clientes muy confiados y muy establecidos con un nivel de contención del 99.9%, que nos lleva a este promedio general de 78.51%. La realidad es que incluso aquellos clientes que tienen una contención del tráfico malicioso solamente en el 50 experimentan una mejora importante de reducción de casi del 70-75% a nivel de capas inferiores, tanto en generación de logs como en impacto a nivel de performance de capas inferiores. Tú me decías que no existe una implementación de SOC. No importa, porque realmente nosotros podemos ser unas manos extendidas del SOC o constituirnos en un SOC as a service. ¿Por qué? Porque yo también tengo la capacidad de recibir información para que cada uno de nuestros clientes se conviertan de forma adicional en una fuente de inteligencia de amenazas para nosotros. Aquí quiero mostrarles algo que me parece extremadamente interesante y es una de las estadísticas que nos permite a nosotros llevarlos en este ejercicio que realmente se terminen de convencer de cómo lo hacemos, si es que el Internet no deja de fallar y me permite mostrarlo, y es cómo nosotros podemos mostrar en el tiempo la estadística frente a lo que han sido los ATDs ante la capacidad de contención de nuestra plataforma. Pero aquí no cargó. Sí. Sucede cuando lo necesitamos y no lo necesitamos, y lo necesitamos y no lo tenemos. Pero si carga esto, soy feliz. Porque bueno, aquí lo que yo quiero que ustedes ven, aquí es donde yo encuentro el valor más importante y lo más lindo de lo que ofrece nuestra solución. Esto que nosotros estamos viendo aquí es todo el análisis del enforcement a nivel de la detección avanzada de amenazas. Entonces, cuando yo les llevo a ustedes a una estadística frente a, por ejemplo, uno de los ataques más comunes que recibimos nosotros, que son los DC2, los de intentos de comando y control. Y yo les muestro a ustedes que nada más el día del 25 de agosto, yo tuve la capacidad de contener alrededor de 168.000 millones de ataques de intentos de posible comando y control. O, por ejemplo, muchos clientes que nos hablan de botnet, sobre particularmente las entidades financieras y de gobierno que tienen algunas de sus aplicaciones expuestas y que son consumidas por agentes maliciosos. Y yo les digo que nada más logramos contener alrededor de 1.5 billones de intentos de ataques de botnet o de evasión de defensa o de países de riesgo o intentos de malware, pero la realidad
de lo que nosotros les entregamos a ustedes y de lo que nosotros les mostramos en esta estadística y en estas capacidades de la herramienta, es lo que jamás llegó a suceder. Entonces, cualquiera de estos hechos o atacos, intentos de ataques o intentos maliciosos pudiesen haber sido materializados o pudiesen haber sido contenidos. Pero en el caso en el que hubiesen sido contenidos, teníamos dos factores importantes: el estrés a nivel de capas inferiores, la capacidad de respuesta frente a las atribuciones que tenga el atacante al momento de establecer una sesión en nuestro firewall, en nuestro WAF, en nuestro IDS, en el DDR, a nivel de DNR, y sobre todo el estrés operativo que lleva a cabo esa contención, ese análisis que nos consume tiempo dentro de la operación de seguridad limitada. La realidad y la belleza de lo que ofrece Clean Internet es mostrarte lo que jamás llegó a suceder. Y dentro de esto, tú tienes la estadística real de cuántos fueron los intentos de ataques, donde uno solo, dentro de estos, por ejemplo, de estos intentos de phishing, que fueron alrededor de casi 50 billones de intentos de ataques de phishing, nunca ninguno llegó a tocar tu red. En este caso, el impacto real frente a la postura de seguridad de lo que pudo haber sucedido si solamente uno de tus usuarios hubiese hecho clic sobre ese link malicioso de phishing, habría tenido un impacto muy importante dentro de la organización, y lo que mostramos es: esto jamás te llegó a suceder. Entonces, no sé, Santi, yo con esto quisiera, porque ya nos quedan pocos minutos para hacer la rifa. Y pues si hay preguntas. Pero con esto quería Clau, cerrar te estás oyendo con esto entrecortadísimo. quería cerrar la sesión con este mensaje. Ok. Ah, no, ahí no me oyen mejor. Ya se No, ya. restableció. Hola, ¿me escuchas? Ok, sí, te escucho bien. No, lo único que les Listo. decía es que quería cerrar la sesión con este mensaje. Quería que se queden con esta información de lo que realmente mostramos, y es la capacidad nuestra de entregar la contención real. Ponía el ejemplo del phishing, y es porque nada más el 25 de agosto nosotros contuvimos alrededor de 50 billones de intentos de ataque de phishing que nunca llegaron a tocar a ninguno de nuestros clientes en las organizaciones que protegemos, y que de donde alguno hubiese dado clic en ese link malicioso, el impacto habría podido ser muchísimo mayor. La realidad es que esto jamás llegó a suceder, y es el mensaje con el que ustedes se deben quedar, porque esta es la información que nosotros estamos en la capacidad de entregar por el hecho de estar en el perímetro y mostrar qué es lo que realmente está sucediendo e intentando atacar sus organizaciones. Bueno, Clau, muchas gracias. Clau, John Edwin Lenis Ríos pregunta, ¿mi SIEM cobra por EPS? Centripetal, ¿cómo realiza el cobro? IOC logs que detecte antes de filtrado a mis FW y la administración, ¿quién la tiene? Bueno, la pregunta aquí es: nosotros no cobramos por ingesta, nosotros solamente tenemos una dependencia del tamaño del canal. Es la única dependencia. Nuestro appliance se dimensiona con base en el tamaño del canal, que puede ser de 1, 10, 40 o 100 gigas, dependiendo del ancho de banda que tengan ustedes contratados. No tiene ninguna otra dependencia y pueden crecer en tráfico tanto como lo permita el appliance. Segundo, no es administración delegada. La verdad es que nosotros somos un servicio complementario. Entonces, nosotros lo que hacemos es la gestión y administración de nuestra plataforma, que entrega el servicio, está acompañada de un analista que acompaña directamente a cada uno de nuestros clientes en la aplicación de sus indicadores de compromiso, y nosotros lo que hacemos es entregar de forma recurrente, en la periodicidad que los clientes definen, toda la información frente a la contención. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Parece que no. Entonces estamos súper puntuales. Clau, te invito a que hagamos dos preguntas no muy corchadoras para que la gente se pueda llevar los premios con base a la presentación que hiciste. Entonces, porfa, mi equipo, los invito a que estén muy pendientes de quién es la primera persona que responde para leerle la respuesta a Claudia y que ella nos diga si es correcta o no. Listo, entonces vamos a entregar dos bonos
de $50, ¿no, Clau? Es correcto. Clau Diego Sí, Antonio Roldán. canales menor a 1 giga, sí, el mínimo es de 1 giga. Nosotros tenemos alguna solución que es de Edge, son algunos más pequeños, pero sobre todo para arquitecturas que son distribuidas, no centralizadas, pero usualmente la recomendación es ir con el de 1 giga porque independientemente del tamaño del canal, puedes crecer en tráfico tanto como sea necesario y no hay un cobro adicional. Súper. Diego, gracias por la pregunta. Bueno, Clau, Bueno, hagamos vamos con la la pregunta. primera pregunta Entonces, para el primer bono. ¿dónde es posible validar el mejor impacto que puede generar Clean Internet a nivel de capas inferiores? Volvámosla a repetir, Clau. ¿A nivel de qué equipo o de qué capa se nota el mayor impacto al estar nosotros en el perímetro? Bueno, Pedro Infante dice después del firewall. Y se nos fue Claudia otra vez. Bueno, esperemos. Para Infante. Clau, si quieres A ver si se gana el premio. apaga la cámara porque el internet te está fallando mucho. Sí, Bueno, Clau, está falloso. está falloso. Pedro Infante dijo que después del firewall. ¿Está bien esa respuesta? Lo hubiera- no le hubiera puesto el de después, habría ganado, pero no vi en quién respondas. Clau, te estamos oyendo súper entrecortado. ¿Hay alguna forma que te conectes a otra red o algo para... Sí, ya va, mira, ahí me escuchas mejor. Sí, sí, un poquitico mejor, pero sí se te está cortando. Bueno, entonces Pedro Infante no, después dice Julio Molina del Firewall. Julio Molina, el que dijo Ju- Firewall, es así. Julio Molina entonces fue el ganador del premio. Julio, te voy a enviar nuevamente, bueno, tú nos envías, nosotros tenemos correo, tenemos todo, ¿no? Entonces como es este bono es digital, nosotros tenemos ¿tu qué? Tu correo electrónico, entonces te lo hacemos llegar, Natalia. ¿Ya tomaste nota del ganador? Julio Molina. ¿Listo? Sí, ya está. La nota. Bueno, Julio, felicitaciones. Sigamos. La segunda pregunta, Clau, para el último premio de un bono de $50 digital. Listo, entonces, la segunda pregunta, ¿dónde podríamos validar una segunda mejora teniendo aquí en Internet antes del perímetro? Jesús Daniel, ahí estuvo. Listo. El segundo ganador es Jesús Daniel Doria Pitalua. Natalia, anótalo, please. De todas maneras, para validar que la información, que los datos que tenemos están perfectos, porque hay veces cuando se registran por error de digitación no ponen la información bien, les voy a mandar nuevamente mi correo electrónico para que Jesús Daniel y ¿cómo se llama la otra persona? Julio Molina. Y Julio Molina me envíen sus datos. Santiago.barrera @itelca.com.co. Listo, bueno, pues ya están los dos felices ganadores. Nuevamente, gracias a todos ustedes por la participación. Tuvimos una participación muy importante y nada, los esperamos en los próximos webinars y en los próximos eventos que hagamos presenciales. Clau, muchísimas gracias. Equipo No, a de ti. Itelca, muchísimas gracias y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Les deseo a todos una feliz mañana y una feliz tarde. Que estén bien. Chao, chao.